3 meses después del atentado contra el Crocus City Hall en Rusia, en Moscú, otra vez el terrorismo vuelve a afectar al país con un atentado que ha dejado, te diría, un número indefinido de víctimas, porque a pesar de que han transcurrido 24 horas, hay todavía muchos interrogantes. Sí se han confirmado al menos 15 personas asesinadas por un grupo terrorista por ahora no identificado, no se ha adjudicado nadie. Recordemos lo que pasaba hace 3 meses en esta sala de conciertos y centro comercial de las afueras de Moscú, donde ahí claramente era ISIS-K quien se adjudicaba el atentado que deja más de 140 asesinados en aquella oportunidad. En este caso, por ahora no tenemos autor. Sí sabemos que esto ocurre en Dagestán, una región ubicada en el Cáucaso, en el sudoeste de Rusia. Vamos a ubicarnos porque es importante entender el lugar para entender probablemente buena parte de lo que es la historia del terrorismo en Rusia. Fíjate, acá lo que está marcado en el mapa es Majachkala, que es la capital de Dagestán, donde se produce parte de estos ataques, porque fueron ataques simultáneos allí en Majachkala y en Derbent, otra ciudad ubicada un poquitito más al sur, a 120 kilómetros. Esto es la costa del Mar Caspio, y te digo que es el Cáucaso porque fíjate que tenés a Azerbaiyán, tenés a Georgia, tenés a Armenia y tenés dentro de lo que es Rusia, si bien es una república que pertenece a la Federación Rusa, pegadita hacia el oeste, Chechenia. ¿Qué comparten Dagestán, Chechenia y otras regiones aquí del sur, del sudoeste de Rusia? Que son regiones de mayoría islámica, la gran mayor parte de la población es islámica, a diferencia de lo que es la totalidad de Rusia, donde la mayoría profesa el cristianismo ortodoxo. Allí la mayoría es islámica y ha habido un historial de grupos separatistas que además tienen posiciones islamistas realizando ataques terroristas. ¿Qué sabemos de lo que pasó ayer? Bueno, hubo, te decía, ataques simultáneos. Por un lado, aquí, en Majachkala. ¿Qué hacen este grupo de agentes armados? Empiezan a atacar una estación de policía. Fíjate las imágenes que fueron registradas por ciudadanos, por transeúntes. Esto es un restaurante ubicado a unos menos de 100 metros, te diría, de donde se producía, un poquito más de 100 metros en realidad, este tiroteo, este comando de vuelta de una organización terrorista que por ahora no sabemos a quién responde, asoló esta estación de policía en la capital de Dagestán y allí se produjeron la mayor cantidad de los asesinatos. Ahora, al mismo tiempo que se producía eso allí, en Derbent, a 120 kilómetros, había ataques contra una iglesia ortodoxa y contra sinagogas. Fíjate lo que fueron los ataques contra una de las iglesias ortodoxas. Acá los podés ver, los hombres estaban a cara descubierta, fuertemente armados, habían tomado un vehículo policial. Y el relato, por lo menos, que ha trascendido es que en una de estas iglesias ortodoxas matan al empleado que estaba... el empleado de seguridad que estaba en la puerta, ingresan al establecimiento y degüellan directamente al sacerdote, un sacerdote bastante importante en la ciudad de Derbent, con muchos años en el lugar, en un crimen que fue verdaderamente muy violento. Esto pasaba también en Derbent, que es que al mismo tiempo que atacaban esta y otra iglesia ortodoxa, atacaban también una sinagoga, lo cual muestra todo el perfil de un ataque dirigido contra, bueno, otras confesiones religiosas. Por eso se sospecha del extremismo islámico detrás de este ataque. Fíjate cómo queda esta sinagoga luego del ataque, reducida prácticamente a cenizas luego de este incendio que terminan provocando los terroristas, que vas a ver ahora cómo trataron de huir, robando también un vehículo, terminan intentando una huida que por lo menos lo que dicen desde Rusia es que no ha sido exitosa, porque hablan las autoridades rusas de 5 terroristas abatidos. 5 terroristas abatidos por las fuerzas de seguridad. De vuelta, la sensación por la magnitud de la operación es que fueron más de 5 los que participaron de estos ataques coordinados en Majachkala y en Derbent, en lo que es la región de Dagestán.
Y la sensación es que tiene que haber más información, por lo pronto porque no se sabe cuántos civiles murieron. Se habla de por lo menos 15 policías, pero no el del número de personas que estaban en la iglesia, que estaban en la sinagoga, que fallecieron. Se hablaba en algún momento de decenas de civiles muertos. 24 horas después no hay confirmación, y también la necesidad de saber qué grupo pudo haber estado detrás de este ataque. Como recordamos, el antecedente más próximo, hace 3 meses, lo que ocurría en Crocus City Hall, ahí responsabilidad de ISIS con 140 muertos. Para hablar de los grandes ataques de los grupos insurgentes chechenos terroristas, como por ejemplo en el teatro ubicado en la zona de Chechenia en el año 2002, es un ataque que deja 200 personas asesinadas, o bien el atentado contra la escuela de Beslan en Moscú, que deja casi 400 personas asesinadas, en ese caso en 2004. Bueno, esos dos grandes atentados sí fueron responsabilidad de terroristas chechenos. No está claro todavía qué pudo haber pasado acá. Noticia, te diría, aún en desarrollo, a pesar de que ya han sido abatidos estos atacantes. Por lo menos 15 personas asesinadas, la mayor parte policías, en un ataque coordinado que apuntó contra iglesias y contra sinagogas en Daguestán, Rusia.